Buenas tardes, nosotros somos el equipo que va a hablar sobre anatomía patológica del aparato genital. Como integrantes tenemos a Danis Islas Miroslava, Montiel Brito Pamela, Ríos Cruz Estefani Marlene, Rosas López Sofía, Sánchez Trejo Angelín Yasmín y Pérez Ramírez Mabucal. Primero vamos a hablar sobre hemoplasmas testiculares. Tenemos que para la patogenia de esta enfermedad incluyen tanto exposiciones ambientales como anomalías genéticas heredadas y adquiridas. Dentro de los factores ambientales tenemos que estos influyen a partir de estudios de migración de la población. Otro de los factores genéticos tenemos que el riesgo relativo es 4 veces mayor de lo normal en padres e hijos de pacientes afectados y es de 8 a 10 veces mayor en los hermanos. Tenemos que dentro de la patogenia, numerosas evidencias apuntan hacia una célula germinal primordial con un defecto adquirido en la diferenciación, como una célula de origen. Posteriormente se dio una activación de la señalización del receptor del factor de crecimiento y una proliferación y génesis de la neoplasia de células germinales en situ. El primero que vamos a abordar va a ser el seminoma, que tenemos que es el tipo más común, que abarca hasta el 50%. La incidencia máxima se da en la cuarta década de la vida y tenemos que la morfología se produce en masas voluminosas, estas pueden llegar hasta 10 veces mayor el tamaño de los testículos. La superficie de puerta está lobulada, homogénea, color blanco grisáceo, y ocasionalmente tiene una extensión al epidídimo, cordón espermático o saco escrotal. También tenemos que la lesión está compuesta por láminas de células uniformes, divididas en lóbulos mal delimitados por tabiques fibrosos, con infiltrado linfocítico, y tenemos que en este caso la célula clásica es redonda o poliédrica, con membrana celular diferenciada, citoplasma claro, núcleo central. Este es grande con unos dos nucleones prominentes. Tenemos que por medio de inmunohistoquímica suelen ser positivas a KIT, OP3-4 y podoplamina y negativas para citoqueratina. Posteriormente vamos a hablar del tumor espermatocítico. Tenemos como generalidades que es poco frecuente. Esta es del 1 al 2% de todas las neoplasias de células germinales testiculares. Afecta generalmente a mayores de 65 años. Posee un crecimiento lento y sin metástasis. Y usualmente presenta ganancia del cromosoma 9q. Tenemos que dentro de la morfología tienden a ser circunscritos y carnosos, a veces con regiones quísticas. Contiene 3 poblaciones de células entremezcladas. No contiene infiltrados inflamatorios o sin citotrofoblastos y no se presenta en sitios testiculares. Posteriormente, dentro de las 3 poblaciones de células entremezcladas se encuentran las células de tamaño mediano con núcleo redondo, cromatina espirema, nucleolos ocasionales y citoplasma eosinófilo. Tenemos las células más pequeñas con cromatina densa, plasma eosinofílico y las últimas células son las células gigantes, dispersas, uninucleadas o multinucleadas. Posteriormente tenemos al carcinoma embrionario. En este caso tenemos que afecta generalmente a personas entre la segunda y tercera década de la vida. Es más agresivo que el seminoma. Puede ocurrir como un tumor puro mezclado con otros componentes de células germinales. Presenta invasión vascular linfática y se tiñe con OT3 o OT4. También es positivo para citoqueratina y negativo para KIT y podoplanina. Tenemos que dentro de la morfología son más agresivos y se extienden a través de la túnica homogénea hacia el epidídimo o por un esquemático. También tenemos que histológicamente las células crecen en patrones alveolares o tubulares y a veces con pliegues papilares. Las lesiones más indiferenciadas pueden mostrar sábanas de células con espacios en forma de hendidura y las células neoplásicas tienen un aspecto epitelial, grandes, anaplásicas y núcleos hipercromáticos con núcleos prominentes. Posteriormente vamos a pasar con el carcinoma embrionario. Este es un tumor testicular más frecuente en los lactantes y niños de hasta 3 años. Si se presenta pospuberal, tiene un mal pronóstico debido a que generalmente ocurre en combinación con carcinoma embrionario. Tenemos que está compuesto por una red reticular de células cúbicas, aplanadas o fusiformes de tamaño mediano, generalmente con menos atipia citológica que el carcinoma embrionario. Se pueden encontrar estructuras papilares, cordones sólidos de células y patrones de crecimiento menos comunes. Los glóbulos eosinófilos de tipo hialino que contienen alfa-fetoproteína y alfa-1 antitripsina se observan de forma característica y también tienen una expresión de AFP.
Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del coriocarcinoma. El coriocarcinoma es un tipo de tumor de las células germinales muy agresivo. En su forma pura, el coriocarcinoma es infrecuente y constituye menos del 1%. Aquí la hormona gonadotropina crónica humana sérica está invariablemente elevada. Pueden observarse metástasis generalizadas, a menudo asociadas con hemorragia en los sitios afectados. Bueno, morfológicamente, el tumor está compuesto por dos tipos de células íntimamente yuxtapuestas, el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. Las células del sincitotrofoblasto son grandes células multinucleadas con abundante citoplasma vaculado eosinófilo que va a contener a la hormona gonadotropina crónica humana, lo que se va a detectar fácilmente mediante una inmunohistoquímica. Las células del citotrofoblasto son más uniformes y tienden a ser poligonales con bordes definidos y citoplasma claro. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del teratoma. Este va a ser un tumor de la célula germinal que va a contener varios componentes celulares u organoides que recuerdan a los derivados normales de más de una capa germinal. Puede ocurrir a cualquier edad, desde la infancia hasta la edad adulta. El teratoma puro es bastante común en lactantes y niños y se va a conocer como tipo prepuberal. Bueno, en adultos es más infrecuente, que va a ser del 2 al 3%. Los teratomas prepuberales no se asocian a neoplasias de células germinal in situ y siguen una evolución benigna. Un pequeño porcentaje de los teratomas pospuberales en adultos se van a convertir en malignos. En hombres adultos, el tamaño va a ser grande, con un diámetro de entre 5 a 10 centímetros. Y pues como en la imagen se ve, va a haber pues varios tejidos. Van a tener un aspecto heterogéneo con áreas sólidas, cartilaginosas y quísticas. Morfológicamente, aquí microscópicamente, las células van a haber células diferenciadas o estructuras organoides. Va a haber tejido neural, haces de músculo, islotes de cartílago, epitelio escamoso, estructuras que recuerdan a la glándula tiroidea, el epitelio bronquial, segmentos de pared intestinal o sustancia cefálica, inmersas en un estroma fibroso o mixoide. Aquí tanto pueden ser maduros o inmaduros. Se refieren a maduros cuando pues es como en una etapa adulta e inmaduros pues cuando está tipo en una etapa fetal, pero pues puede haber una combinación de estos. Aquí en la imagen se muestra un teratoma de testículo que muestra una colección desorganizada de glándulas, cartílago, músculo liso y estroma inmaduro. Bueno, en raras ocasiones se van a desarrollar tumores malignos de células no germinales, que van a ser los somáticos en los teratomas postpuberales, un fenómeno denominado teratoma con transformación maligno de tipo somático. La transformación puede adoptar la forma de carcinoma epidermoide, un adenocarcinoma secretor de mucina, un sarcoma u otros tumores malignos. Aquí la importancia de conocer una neoplasia maligna de tipo somático que surge en un teratoma es que estos tumores secundarios son quimioresistentes, por lo tanto lo que se tiene que hacer es una resección del tumor. También habrán tumores mixtos, que pues esto va a constituir un 60% de los tumores de las células germinales y van a estar compuestos por esos tipos. Va a ser un carcinoma embrionario sacovitelino o un seminoma con carcinoma embrionario y carcinoma embrionario con teratoma. Bueno, hablando de sus características clínicas, obviamente el rasgo característico va a ser aumento de tamaño indoloro de los testículos, pero aquí, ojo, cualquier masa testicular sólida debe considerarse neoplásica hasta que se demuestre lo contrario. Se ha demostrado que cuando se hace una biopsia de neoplasia de testículo, se asocia un riesgo de diseminación del tumor, por lo tanto, el tratamiento estándar va a ser una orquiectomía radical. También es importante mencionar acerca de la diseminación, que va a haber dos tipos de diseminación linfática y hematógena. En la diseminación linfática, estos pues van a afectar a los ganglios paraórticos, retroperitonales y también puede haber una diseminación posterior a los ganglios mediastínicos y supraclaviculares. En la diseminación hematógena, lo que más va a afectar van a ser a los pulmones, hígado, el encéfalo y los huesos. Es importante que pues ya para un diagnóstico se van a utilizar los biomarcadores séricos. Estos tumores de las células germinales van a secretar hormonas polipeptídicas y enzimas que pueden detectarse en la sangre periférica del paciente. Aquí los biomarcadores van a ser la hormona gonadotropina crónica humana, la alfa-fetoproteína y la lactatodestrogenasa, que pues va a ser para el diagnóstico y tratamiento del cáncer testicular.
De hecho, si hay una elevación de lactato deshidrogenasa, pues aquí va a ser se va a evaluar la carga tumoral. Bueno, sus funciones obviamente es la evaluación inicial de las números testiculares, en la estadificación de los tumores de las células germinales testiculares, para la evaluación de la carga tumoral y para dar seguimiento de la respuesta al tratamiento. Ok, pues vamos a hablar ahorita del tratamiento y del pronóstico. Esto pues va obviamente se tiene que checar junto con el estadio clínico y patológico y del tipo histológico claramente. De hecho, el seminoma es más radiosensible y quimiosensible y pues este va a tener un mejor pronóstico. Más del 95% de los pacientes con seminoma en estadios 1 y 2 se van a curar mediante orquiectomía con o sin quimioterapia o radioterapia. El 90% de los pacientes con estos tumores no seminomatosos logran una remisión completa con quimioterapia intensiva y la mayoría se puede curar. El coriocarcinoma puro y el tumor de las el tumor de las células germinales mixto con predominio con coriocarcinoma va a tener un mal pronóstico. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los tumores del estrómago nodal, cordones sexuales. Aquí, pues obviamente van a estar involucrados los tumores de las células de Leydig y los tumores de la célula de Sertoli. Estos, pues, las características patológicas relacionadas con la malignidad con los tumores del estroma van a ser estos, que sea un tamaño muy grande, mayor a 5 centímetros, que tenga necrosis, que tenga bordes infiltrantes, anaplasia, actividad mitótica, invasión vascular linfática y extensión extracelular. Aquí los tumores de células de Leydig pues van a sintetizar andrógenos, estrógenos y corticosteroides. Aquí la característica más común es que habrá una hinchazón testicular. También algo que va a llamar mucho la atención es que va a haber ginecomastia. Una característica dominante es que en los niños habrá precocidad sexual. Este va a estar relacionado a síndrome de Klinefelter, criptorquidia, leiomiomatosis hereditaria y síndrome de carcinomas de células renales. Ya histológicamente, su morfología habrá nódulos circunscritos menores de 5 centímetros de diámetro. Habrá una apariencia homogénea de color pardo dorado distintivo en la superficie del corte y habrá también un citoplasma que contiene gotitas de lípidos, vacuolas o pigmento de lipoproteína. Luego vamos a tener los tumores de las células de Sertoli. Aquí, pues, aquí lo característico, como en los demás tumores, es que habrá masa testicular. De hecho, también va a estar pues, relacionado con el complejo de Carney y síndrome de Peutz-Jeghers y síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Habrán nódulos pequeños y firmes en la superficie de color blanco grisáceo a amarillo, que es lo que se va a ver pues, anatómicamente. Histológicamente, las células tumorales están dispuestas en trabéculas distintivas que tienen la forma de estructuras y, y tábulos en forma de un cordón. Estos van a ser benignos, pero aproximadamente el 10% siguen una evolución maligna. A continuación, yo les voy a hablar acerca de la hiperplasia prostática benigna y el adenocarcinoma prostático. Bien, para iniciar, les puse aquí como un poco de la anatomía de la próstata, que esta va a pesar entre 20 a 25 gramos. Es una glándula que se encuentra retroperitoneal, va a estar rodeando al cuello de la vejiga y también a la uretra. Sus funciones principales de la próstata van a ser la secreción, ya sea del antígeno prostático específico, del ácido nítrico y de la fosfatasa ácida alcalina. Otra de las cosas importantes es recordar las diferentes zonas por las que está constituida esta próstata. Aquí se las englobé en estas tres, que son la zona periférica, que abarca el mayor porcentaje, que es un 70%, la zona central, que es un 25%, y la zona transicional, que es un 5%. Estas son importantes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la zona periférica es donde vamos a tener la mayoría de los adenocarcinomas, en comparación de la zona transicional, donde vamos a poder ver el crecimiento prostático benigno. Bien, ya iniciando de lleno en la hiperplasia prostática benigna, debemos de recordar que esta patología es muy frecuente en varones que son mayores y rondan en una edad entre 45 a 50 años. Como ya les había dicho, este crecimiento prostático benigno va a darse sobre todo en la zona de transición y también que puede ser consecuencia de una hiperplasia nodular de las células estromales y epiteliales de la próstata.
y que pueden dar lugar a formaciones de nódulos que pueden estar comprimiendo o estenosando el canal uretral y pues esto como consecuencia nos va a dar datos clínicos importantes. También encontré en el libro que pues la hiperplasia prostática se puede dividir en diferentes grados dependiendo el tamaño pues en el que podamos notar a la glándula. El grado 1 es cuando la próstata se ha duplicado en 40 centímetros cúbicos, el grado 2 cuando se triplica a 60 centímetros cúbicos, el grado 3 cuando la próstata está 4 veces más del tamaño normal, que serían 80 centímetros cúbicos, y el grado 4 cuando supera los 80 centímetros cúbicos. Bien, ahora sí, hablando de los factores de riesgo, pues como sabemos y es muy evidente, el sexo masculino, ¿no? Todos los hombres que tengan una edad entre 40 y 50 años tienen mayor predisposición a padecer el crecimiento prostático y sobre todo con el incremento de la edad. Es decir, hombres que tienen 40 años van a tener un porcentaje de riesgo aproximado del 20%, pacientes que tienen 60 años, un riesgo del 40%, y personas que tienen 80 años o más, un 90%. También pacientes que sean de razas blancas y que tengan que sean mayores a 50 años y tengan síntomas moderados o intensos del crecimiento prostático benigno. Otro de los factores de riesgo va a estar relacionado con las hormonas, en este caso la dihidrotestosterona. ¿Por qué? Porque como recordamos tenemos una enzima que se llama la 5-alfa reductasa. Esta enzima lo que va a hacer es convertir toda la testosterona a dihidrotestosterona. Por lo tanto, vamos a tener mayores concentraciones de esta dihidrotestosterona. Y hablando un poquito de la fisiopatología, esta hormona va a estar estimulando las cascadas de factores de crecimiento. Esto sobre todo a nivel de las células de la próstata. Y al estimular esos factores de crecimiento, estamos estimulando lo que va a ser la hiperplasia y la hipertrofia celular. Entonces, eso es un poco de la fisiopato. También personas que tengan diabetes mellitus, que tengan obesidad, enfermedades cardiovasculares y una prostatitis crónica. Bien, ahora sí, hablando de la etiopatogenia, como ya les había dicho, pues anualmente los hombres van a estar reduciendo un 1% sus niveles de testosterona, pero va a estar incrementada la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Como ya les había explicado, esta convierte la testosterona en hidrotestosterona. Y al tener mayores cantidades de la dihidrotestosterona, vamos a estar estimulando a los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van a tener su acción a nivel local de la glándula prostática y va a estar estimulando al crecimiento celular. Esto sobre todo a nivel de las células luminales y basales que van a estar creciendo mucho más y multiplicándose de forma descontrolada. Y también vamos a tener como consecuencia una inhibición de la cascada apoptótica de estas células prostáticas. Entonces aquí vamos a ver que es como un desequilibrio entre la apoptosis y este crecimiento normal de las células, ¿no? Y por lo tanto, lo que vamos a tener como consecuencia es que vamos a tener mayor número de células que ya no necesitamos en la próstata a costa de la inhibición de la apoptosis. Y aquí también les puse este recordatorio, que es que la dihidrotestosterona tiene una mayor afinidad por los receptores andrógenos. Esto quiere decir que otras hormonas andrógenas van a tener a lo mejor una menor, recepción hacia estos receptores y pues esto lo va a estar como obstruyendo, bloqueando la dihidrotestosterona y fomentando toda esta etiopatogenia. Bien, hablando del cuadro clínico, vamos a tener una obstrucción urinaria, vamos a tener también el incremento en la resistencia al flujo urinario, que va a estar generando la hiperplasia y una distensión de la vejiga. También vamos a tener poliaquiuria, nicturia, dolor durante la micción y un mayor riesgo a generar infecciones bacterianas. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar este crecimiento prostático? Es importante hablar del tacto rectal,
Como sabemos, es esta exploración del canal rectoanal que nos va a servir para identificar las características de la próstata, como su tamaño, la consistencia, los bordes, determinar si está gomosa o está indurada, y pues esto nos ayuda a diferenciar un poco el crecimiento prostático de un adenocarcinoma por las características. Sin embargo, también es importante recordar que el tacto rectal, si estamos sospechando en un paciente que tenga un adenocarcinoma, a lo mejor no va a ser el método diagnóstico de primera instancia, porque recordando este tacto rectal, pues está estimulando la glándula. Y al estimularla estamos incrementando los niveles del antígeno prostático. Y si estamos haciendo esto, después al tomar un antígeno prostático, los valores pueden salir anormales, pero el paciente a lo mejor solo está teniendo un crecimiento prostático, no un adenocarcinoma. O podría estar presentando un adenocarcinoma, pero estaríamos como falseando de cierta forma o modificando estos valores del antígeno prostático. Por lo cual, si vamos a optar por un tacto rectal como primer método diagnóstico, ya sea para el crecimiento y el adenocarcinoma, tenemos que tener un periodo como de un mes aproximadamente, unas semanas, para tomar después el antígeno prostático y que los valores salgan pues reales. ¿No? Igual aquí les puse las características normales, que fue de lo que ya hablamos en un inicio, y aquí enfocándome en la consistencia de la glándula normal, que es gomosa, y que esta va a tener una presencia del surco medio, que en el crecimiento prostático va a verse borrado, no lo vamos a poder estar palpando, y también que va a ser la glándula móvil, no dolorosa y no va a estar hipertérmica. También les puse un poco de las indicaciones, que aquí nos vamos a centrar solamente en las prostáticas. Las indicaciones pueden ser la proctalgia, el tenesmo, nicturia, polaquiuria, hematuria, goteo terminal. Y dentro de las contraindicaciones tenemos procesos agudos anorrectales, trombosis de las hemorroides, fisuras anales, abscesos anorrectales e inclusive el cáncer de colon. Y por último, aquí en el lado izquierdo, pues estoy englobando las diferentes posiciones en las que podemos poner o indicar al paciente para hacer este tacto rectal, que está la genopectoral, la de cúbito lateral o de Sims y la de cúbito dorsal o litotomía. Recordando que la de litotomía es la más usada y pues también hay como modificaciones de estas posiciones para que el paciente se sienta aún más cómodo durante el procedimiento y que nosotros como personal médico podamos realizar este tacto de mejor manera. Bien, otras formas diagnósticas importantes van a ser, en primero, el examen general de orina. Esto para descartar la presencia de infecciones urinarias y también de hematuria microscópica. Es muy importante porque si el paciente tiene hiperplasia prostática, tiene mayor predisposición a infecciones y pues no solamente vamos a estar atendiendo la hiperplasia, sino también las infecciones que pueda tener el paciente, pues para disminuir el cuadro clínico. Otro método importante es el ultrasonido vesical y prostático, que nos va a ayudar a tener las medidas de la próstata y también a descartar, por ejemplo, procesos de urolitiasis o tumores a nivel de riñones y vejiga. Justo aquí podemos ver cómo se ve la vejiga, que está completamente distendida, y pues estas pequeñas líneas como amarillas o blanquecinas, pues están tomando justamente los tamaños de esta glándula. Otra de las formas diagnósticas y de las más importantes va a ser el antígeno prostático específico, que nos va a ayudar a determinar si el paciente está dentro de los valores normales, que como sabemos es menor o igual a 4 nanogramos sobre decilitro, o si se encuentra en niveles anormales, y con base a esto determinar pues el diagnóstico o ayudarnos a guiarlo y también a saber qué tratamiento podemos tomar con el paciente. Otro es la flujoterapia, que aquí realmente no se hace mucho, pero lo mencionaban que es importante. Ayuda a darnos el diagnóstico diferencial entre una vejiga hiperactiva y la hiperplasia prostática benigna, pero esto sobre todo en segundo y tercer nivel de atención. Y por último, algo también que es muy, muy importante, la escala o estas preguntas del IPSS. Como ya mencioné, son preguntas que el paciente va a ir respondiendo relacionado a su sintomatología, las veces que está orinando, si presenta dolor, si podría vivir como con este cuadro clínico por toda su vida o realmente está impidiendo como que lleve de la mejor manera
pues sus actividades, ¿no? Que también nos ayuda a orientar pues justamente este crecimiento prostático benigno. A nivel de anatomía patológica, lo que vamos a ver en estos cortes de la glándula prostática van a ser nódulos bien definidos que van a tener una luz en forma de hendidura, que la podemos ver, y van a estar comprimiendo sobre todo al canal uretral, que es justamente por el cual vamos a tener nuestro cuadro clínico, ¿no? Ya que vamos a tener un rebosamiento de la orina porque no se está vaciando la vejiga de forma correcta por esta pequeña estenosis que está generando el crecimiento de la próstata. Y pues aquí también les puse dos imágenes, una B y una C. En la imagen B justamente igual estamos viendo pequeños nódulos a nivel de la glándula prostática que pues va a estar igual hiperplásica o vemos cómo hay este crecimiento de las células. Y en la imagen C, que es la que está debajo de la B, podemos ver una población celular duplicada. Esto sobre todo a nivel de las células cilíndricas y basales aplanadas, que es lo mismo que ya había mencionado. Bien, hablando del tratamiento, en la hiperplasia prostática leve vamos a optar por una disminución en la ingesta de líquidos, una moderada o indicarle al paciente que debe dejar el hábito de tomar alcohol y cafeína y también tener horarios para las micciones o diarios miccionales alrededor de cada 4 horas que vaya a orinar el paciente y que tenga un registro de esto. También es importante hablar de que el paciente puede tener como una vigilancia activa cuando la hiperplasia es leve y que no necesita a lo mejor fármacos. Sin embargo, a lo mejor el crecimiento va a llegar a un punto donde ya necesitemos estos fármacos o inclusive la cirugía, ¿no? Que son los demás métodos diagnósticos. Dentro de de tratamiento. Dentro de los fármacos vamos a tener a los alfa bloqueantes que ayudan a disminuir el tono del músculo liso, que aquí podemos tener a la tamsulosina y también inhibidores de la 5-alfa reductasa, que estos, como sabemos, la 5-alfa reductasa en estos pacientes está sobreactivada y al disminuir esta enzima, pues también disminuimos los niveles de la dihidrotestosterona y pues vamos como de cierta forma a disminuir la cascada de activación de factores de crecimiento que va a tener como resultado pues que las células que se encuentran en la glándula prostática pues no tengan este crecimiento y esta multiplicación exagerada y se controle pues esta parte, ¿no? Y por último, quirúrgicos. Vamos a optar por una resección transuretral de la próstata y también encontré que podemos tener una electrovaporación transuretral, una ablación transuretral con aguja e inclusive láser. Bien, ahora vamos a tener como el diagnóstico diferencial y el más importante de peor pronóstico, que va a ser el adenocarcinoma prostático. Este va a ser un tumor de mayor frecuencia en la población masculina y se va a localizar preferentemente en la zona periférica, alrededor de un 70 a un 90%. Afecta en un 20% a hombres que tienen una edad de 50 años y arriba de un 70% a pacientes que tienen 70 o 80 años. También encontré que va a afectar mayormente a la raza negra, a las personas afroamericanas, sobre las caucásicas. Bien, igual los factores de riesgo están muy relacionados con los de crecimiento prostático. Va a ser el sexo masculino, una edad que ronda entre 50 a 55 años y sabiendo que entre más grande la persona, mayor riesgo a tener pues este cáncer, ¿no? La raza que es afroamericana. La demografía, aquí encontré como este pequeño esquema donde nos habla que, por ejemplo, en Taiwán o Japón, pues vamos a tener un menor riesgo a padecer este cáncer en comparación a Suecia o en África, otros lugares donde podamos tener un mayor riesgo a padecer este cáncer. También antecedentes heredofamiliares. Esto quiere decir, y se los englobo igual en esta pequeña viñeta, donde si el padre o el hermano del paciente que se está presentando a consulta ya tuvieron este cáncer, pues el paciente va a tener un riesgo 7 veces mayor a cualquier otra persona. Entonces, sí es como un dato muy importante que nos va a orientar muchísimo a el diagnóstico. También cambios genéticos, esto sobre todo por el consumo de carnes rojas, la exposición laboral a carcinógenos y el tabaquismo y el alcoholismo. Bien, la etiopatogenia
se va a dividir en dos. Vamos a tener factores hormonales y genéticos. Los hormonales son muy similares a los de crecimiento prostático benigno. Aquí vamos a tener un incremento de los andrógenos, sobre todo de hidrotestosterona por una sobreactividad de la 5-alfa reductasa, y lo que va a dar un crecimiento de las células, pero estas pues ya van a ser cancerosas, ¿no? Entonces, al estar incrementando estas células cancerosas mal formadas, pues estamos incrementando justamente el progreso de este cáncer y igual las metástasis, que son muy importantes, ya que sabemos que el cáncer no se va a delimitar a un solo órgano, sino que va a buscar también la manera de diseminarse a otros lugares. Y factores genéticos. Aquí encontramos alteraciones, sobre todo a nivel de los receptores de andrógenos ligados al cromosoma X. Y también que vamos a tener repeticiones menos exactas de la poliglutamina, sobre todo en las razas afroamericanas, que va a tener muchísimo más sensibilidad de esos receptores a los andrógenos. Y vamos a tener una pérdida del gen supresor tumoral. Y como sabemos, este gen pues nos va a estar ayudando a controlar o a dar ese equilibrio entre pues estas cascadas apoptóticas para las células cancerosas, y que pues así de cierta forma podamos ir compensando estas anomalías que se puedan estar dando a nivel de las poblaciones celulares. Bien, el cuadro clínico realmente es muy inespecífico, va a ser muy parecido al crecimiento prostático benigno. Tenemos micción obstruida o irritante a nivel del trígono de la vejiga. Vamos a tener igual micción urgente, poliacuria, nicturia, dificultad para iniciar la micción o para terminarla, disuria y hematuria, o inclusive podemos encontrar sangre en la eyaculación. También aquí en este corazón amarillo les puse como los datos de alarma dentro de la clínica, que ya son la pérdida de peso, anemias y la disnea. Bien, como ya les había dicho, pues los cánceres no solamente se delimitan a un solo órgano, sino que van a crear metástasis. Sobre todo a nivel de, pues, el adenocarcinoma prostático, va a estar estas metástasis en el esqueleto axial, sobre todo comprometiendo la cadera, por lo cual, pues, los pacientes que tengan este cáncer, pues, es importante monitorear a nivel del hueso para determinar, bueno, para ayudar a esta parte, mejorar pues esta situación y prevenir las posibles fracturas de cadera, que son también como eh, de mayor frecuencia en personas mayores a 50 años, ¿no? Por las caídas que puedan llegar a tener. Entonces, pues sabemos que se compromete el esqueleto axial, sobre todo a nivel de la médula, puede generar parestesias y debilidad a nivel de las extremidades inferiores, también incontinencia urinaria por rebosamiento o fecal, e inclusive un reflejo bulbocavernoso que va a estar hiperrefléxico. También puede generar osteodinia, que va a ser dolor a nivel pues, de los huesitos, dorsalgia baja y fracturas. Igual, hablando del diagnóstico, vamos a tener el tacto rectal. Como ya les había dicho, pues vamos a estar explorando, palpando a la glándula y determinando la consistencia, cómo se va a encontrar el surco medio, etcétera. Sin embargo, pues es muy importante recordar que si vamos a tomar un antígeno prostático, pues ya sea que optemos primero por tomar el antígeno prostático y después hacer un tacto rectal, para que los valores salgan pues reales, ¿no? Y no estén como falseados, y realmente estos métodos pues nos sirvan para guiar el diagnóstico. Y pues en el ultrasonido vamos a observar estos pequeños nódulos hipoecoicos que están señalando las flechitas. Y en un ultrasonido Doppler vamos a tener que estos nódulos hipoecoicos van a tener un incremento de la vascularidad. Entonces aquí estamos viendo como en el Doppler justamente se ven como estas zonas rojas que nos están hablando de un incremento en este flujo sanguíneo por esta presencia de nódulos, que son anómalos, ¿no? A nivel de los laboratorios, pues vamos a tener el antígeno prostático libre, recordando que los niveles normales del antígeno prostático pueden rondar entre 4 a 10 nanogramos sobre decilitro. Fuera o arriba de estos rangos, pues ya podemos estar pensando de un adenocarcinoma prostático, ¿no? Justo aquí les puse en los niveles del antígeno prostático libre y la probabilidad de cáncer, ¿no? Es como una tabla que se las dejo para que la lean y puedan como relacionarlo más a la clínica y a los pacientes que podamos ver en consulta. También podemos tomar la biopsia.
Como sabemos, pues vamos a obtener o se va a estar guiando por imágenes de la próstata con unos planos ya sea transversales o sagitales y que esto nos va a ayudar pues a guiar la punción o la toma de biopsia. Y también podemos determinar algunas lesiones que van a ser hipoecoicas, hiperecoicas, algunas calcificaciones que pueda tener la próstata, estructuras quísticas o anormalidades en en los contornos de la vejiga, del recto y de la próstata, ¿no? Que también nos van a ayudar a guiar la toma de biopsia y el diagnóstico. Y pues se realiza esta guía de Trust con una ecografía transrectal de la próstata. Y es como importante la biopsia. También las indicaciones y las contraindicaciones. Dentro de las indicaciones, pues vamos a tener que la biopsia puede darse en un paciente con sospecha clínica al tacto rectal y una elevación del antígeno prostático. También si el paciente, pues no tenemos a lo mejor la sospecha clínica al tacto rectal, pero tenemos anormalidades en el antígeno prostático que puede rondar entre 4 a 10 nanogramos sobre mililitro. También podemos tener que el paciente no tenga sospecha clínica al tacto rectal, pero tenga una elevación del antígeno sérico mayor a 10 nanogramos sobre litro. Y un paciente con hallazgos anormales al tacto rectal, pero que aún no tenga a lo mejor alteraciones en los niveles del antígeno prostático. Y por último, las contraindicaciones, vamos a tener coagulopatías, inmunosupresión severa, prostatitis y condiciones anorrectales dolorosas o estenosis anal. Bien, hablando de la anatomía patológica, pues vamos a tener esta primera imagen, este primer corte, donde estamos viendo estas pequeñas glándulas que ya son malignas, tienen formaciones anormales, porque tienen un núcleo aumentado, igual un núcleo prominente y un citoplasma mucho más oscuro del que debería ser. En la segunda imagen, en la del medio, vamos a tener un adenocarcinoma de bajo grado. Esto puede ser por las glándulas malignas con cristaloides prostáticos, un Gleason alrededor de 1, o sea, un grado 1, que va a ser un 3+3. Y pues justamente aquí vemos las anormalidades que pueden presentar estas células, que igual pueden tener una hipertrofia y pues van a tener este crecimiento anormal, que ya son de las células cancerosas con estos núcleos agrandados, núcleos prominentes y citoplasmas aún más oscuros. Y en la última imagen, ay, perdón, vamos a tener un adenocarcinoma ya con una invasión a nivel perineural por las glándulas malignas. Entonces, nada más es para tener esta diferenciación de cómo se vería a nivel de la glándula y cómo ya se vería con una invasión o una extensión un poquito más severa. Igual es importante recordar la escala de Gleason. Esta nos va a ayudar a determinar el grado de riesgo que vamos a tener en este adenocarcinoma iniciando por el grado 1 o un score de 2 y 6, que va a tener un patrón 3+3. Esto quiere decir que todas las glándulas que vamos a encontrar van a estar bien formadas o van a estar en una forma completamente normal. Después vamos a tener un grado 2 o 3 que va a estar en un rango de riesgo intermedio y tienen un score de 7. Puede tener un patrón 3-4, que lo que nos está diciendo el 3 es que vamos a encontrar en el corte mucho más glándulas normales o bien formadas en comparación de las 4 que van a ser estas glándulas cribiformes o mal formadas. Y en el alto riesgo vamos a tener un grado 4 o un grado 5. El score 8 puede ser 4+4, 3+5, 5+3. Aquí vamos a tener glándulas muy mal formadas, cribiformes o fusionadas, o una mezcla con componentes sin glándulas. Y un riesgo 5, que es un score entre un 9 y un 10, que puede ser patrón 5+4, 5+5, 4+5, donde realmente ya no estamos viendo o determinando la formación de glándulas, sino que ya podemos ver mayormente necrosis. Y bien, también vamos a tener la escala de TNM. Realmente esta es muy larga y pues no me interesa que se la aprendan a lo mejor como muy detallada, pero es importante aquí recordar que todas las T1, de T1 a T1C, pues vamos a ver que son los hallazgos que podemos encontrar a nivel de
pues por otros métodos diagnósticos, ¿no? Que no van a ser a lo mejor muy palpables a nivel del tacto rectal. Y todos los T2 van a ser ya los hallazgos que podamos encontrar a nivel del tacto rectal. Esto sobre todo pues en el T2A, que podremos ver una afectación de menor del 50% de un lóbulo de la próstata, el T2B, que es una afectación mayor al 50% de un lóbulo de la próstata, y el T2C, que ya nos está hablando de alteración de ambos lóbulos de la próstata. Igual el T3, que nos está hablando de una extensión local extraprostática. El T4, que nos está hablando de una invasión hacia otros órganos. Y luego aquí también tenemos la situación a nivel de los ganglios linfáticos. El N0 nos habla que no hay metástasis. El N1 que sí hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. Y por último, las metástasis que se pueden dar, siendo la más importante la M1B, que habla de las metástasis óseas, que son las más frecuentes en un adenocarcinoma prostático. Y por último, el tratamiento. Dependiendo del grado en el que encontremos con el Gleason y el TNM de este cáncer, pues vamos a optar ya sea por una vigilancia activa, algo quirúrgico como una linfadenectomía, perdón, una prostatectomía y otros métodos de tratamiento, ¿no? La vigilancia activa sobre todo se da en un Gleason bajo como 3+3 o en un TNM como T2A, ¿no? Donde solamente se está afectando menos de la mitad de la próstata. Y pues este seguimiento activo realmente no lo hacen muchos pacientes porque el seguimiento no solamente toma de biopsias, sino que también estar haciendo tactos rectales de forma anual, pues la verdad es muy incómodo para los pacientes y pues en algún momento este adenocarcinoma va a progresar y va a necesitar algo quirúrgico. Entonces, a lo mejor no se opta mucho por esta primera línea de tratamiento, pero pues es importante como tenerla en mente, ya que también pues los pacientes pueden solicitarla, ¿no? También vamos a optar por prostatectomía. Esto sobre todo nos va a dar una expectativa de vida mayor a 10 años. Se da sobre todo en enfermedades localmente avanzadas y con un bajo volumen y niveles séricos de un antígeno prostático menores a 20 nanogramos por mililitro y un Gleason que puede ser menor o igual a 7. Una linfadenectomía, sobre todo cuando el cáncer pues ya tuvo metástasis hacia estos ganglios regionales. La radioterapia se usan pues estas altas dosis de radiación para destruir estas células cancerosas y reducir pues el crecimiento pues de estas células anormales. Sin embargo, pues se da en conjunto con un procedimiento quirúrgico. También puede optarse la crioterapia, que es esta técnica de congelación que va a estar induciendo una muerte celular, ya sea por deshidratación, por ruptura directa de la membrana o por isquemia secundaria a apoptosis. Y también el último método que encontré es una terapia hormonal, que es muy parecido a lo que ya habíamos hablado con el crecimiento prostático, donde tenemos antagonistas de LH-RH, antiandrógenos, agonistas ahora de LH-RH y estrógenos. Aquí pues les puse este ejemplo de la bicalutamida, ¿no? Y sería todo por mi parte.